Estamos celebrando el miércoles 3 de junio, el miércoles de la 9ª semana de Pascua. Los Padres Blancos son una orden religiosa que evangelizaron África en el siglo XIX. Los primeros conversos instruyeron e hicieron que la comunidad cristiana fuera creciendo rápidamente en distintos poblados. En Uganda, inicialmente, no había problema con el rey, pero al ver que interfería en su estilo de vida y en su modo de gobernar, el modo de vivir de los cristianos, comenzaron las represalias contra ellos. El rey de Uganda mandó matar al líder de aquella comunidad cristiana con 200 miembros a su cargo. Era un cristiano llamado José. El rey mandó que mataran a José, mientras que los verdugos le amarraban las manos. Él dijo: un cristiano que entrega la vida por Dios nunca tiene miedo a morir. Era un 15 de noviembre de finales del siglo XIX, el año 1885. Aquellos fueron los primeros cristianos martirizados en Uganda. Y el rey pretendía dar un castigo ejemplar a aquellos que con su manera de vivir, ejercitando la caridad, no dándose a relaciones incestuosas, a no vivir superficialmente, pues condenaban, en cierta manera, a la manera de proceder del rey. La comunidad cristiana, lejos de atemorizarse, lo que hizo fue hacerse más fuerte en lo esencial. Y es así como surge la figura de Carlos Lwanga, un hombre de profundas convicciones religiosas, un hombre sereno, un hombre que vivía instalado en la verdad, un hombre que tenía muchísimos dones humanos, pero también sobrenaturales, hasta tal punto de que se ganó el favor de aquel rey que había masacrado a los primeros cristianos. Él mismo fue elegido como jefe de la comunidad cristiana, y su intercesión hizo que el rey desistiera de perseguir a los cristianos. Hasta mayo del año siguiente. En aquel mes de mayo del año 1886, los cristianos fueron capturados nuevamente y llamados ante el rey. A la cabeza, Carlos Lwanga. Él les insistió para que desistieran, para que rechazaran ese estilo de vida, esa fe que llevaban, que dejaran de ser cristianos. A lo que aquel grupo de cristianos que había sido apresado respondieron diciendo al unísono: seremos cristianos hasta la muerte. El rey ordenó que a 60 kilómetros de la capital, en Namugongo, se llevara a cabo una ejecución ejemplar para que todos pudieran ver cómo los cristianos eran masacrados y no era permitido vivir esa nueva vida de fe. Uno de aquellos jóvenes que había sido apresado era el hijo de quien iba a llevar a cabo la ejecución, del verdugo. Su padre le rogó que se escapara, pero aquel chaval joven rechazó la propuesta de su padre. Como los primeros cristianos del norte de África, lo que soy, eso es lo que quiero ser. ¿Qué soy? Cristiano por la gracia de Dios. Pues quiero ser cristiano hasta el último suspiro de mi vida. Aquel joven que formaba parte del grupo que iba a ser ejecutado el día de la Ascensión, aquel 3 de junio de 1886, resistió a todos los favores que su padre le hacía para que huyera, para que se viera liberado de aquel martirio. Todos aquellos cristianos de Uganda, con Carlos Lwanga a la cabeza, fueron sacados de la prisión y fueron envueltos en junco y ordenados en fila
a 60 kilómetros de la capital, en aquel lugar llamado Namugongo, fueron quemados vivos. Aquel verdugo dio un golpe en la cabeza a su hijo para que no sufriera al ver ser quemado. Pero es unánime el hecho que nos ha sido legado. Todos aquellos mártires murieron diciendo: podéis quemar nuestros cuerpos, pero no podéis dañar nuestras almas. Y es que ciertamente la esperanza en la vida eterna era más fuerte en aquellos mártires que hoy celebramos que sus miedos, que su amor a esta vida. El cristiano ama la vida, claro que sí, y ama las cosas de este mundo cuando son legítimas, claro que sí, y las usa noblemente, por supuesto. Sin embargo, su esperanza le hace estar muy por encima del mundo. El autor de aquella carta, Diogneto, decía: los cristianos viven en el mundo pero sin ser del mundo. Y ese es nuestro problema, que vivimos en el mundo pero somos muy del mundo. Que nuestra esperanza en la resurrección es poca, que acabamos de celebrar la Pascua y quizás estamos poco afectados de la resurrección. Hoy en el Evangelio aparece un grupo de saduceos. Los saduceos, ya sabemos, ¿verdad?, que son aquel grupo de los maestros de la ley que niegan la resurrección. Y acuden con una pregunta capciosa también al Señor. Si ayer le preguntaban para pillar a Jesús en un renuncio sobre si era legítimo o no era legítimo dar y pagar los impuestos, hoy le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si uno se muere sin dejar a su mujer hijo, su hermano tiene la obligación de casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano. Y le ponen un caso. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijo. El segundo se casó con la viuda y también murió sin hijo. Y lo mismo hizo el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo. Y por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, cuando vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Y es verdad, los 7 han sido los esposos de aquella misma mujer. Y Jesús, mirando lo profundo del corazón, le responde más allá de lo que ellos le preguntan. No entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Qué equivocados estáis. Nosotros pensamos que la resurrección es volver a esta vida tal y como la vivimos ahora. Nosotros pensamos que la resurrección es volver pues a este mundo contingente y finito tal y como nosotros lo tenemos planificado y en el que nos movemos. Qué equivocados estamos. Cuando resuciten los hombres, no se casarán. Y es verdad, uno de los fines del matrimonio es el bien de los cónyuges, la felicidad de los cónyuges, que marido y mujer, amándose el uno para el otro, sean estímulo y sean cauce también a través del cual uno y el otro se lleven a Dios. Y es verdad, la felicidad de los cónyuges es uno de esos fines, pero el otro fin es la generación y educación de los hijos. Y en el reino de los cielos no hará falta. No hará falta porque seremos como ángeles, no habrá necesidad pues de ayudarnos en la generación y educación de los hijos. No hará falta tampoco esa complementariedad del cuerpo, ¿no?, que busca, ¿no?, pues la compenetración con el cónyuge. Y a propósito de que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído el episodio de la zarza ardiendo cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y ciertamente, nosotros que hemos celebrado el tiempo pascual, deberíamos de vivir dejándonos afectar por este misterio de resurrección. Esperamos y anhelamos y vivimos con la esperanza, con la mirada puesta en un reino, en otra vida.
de manera imperfecta para nuestra alma, porque le falta el complemento del cuerpo. Pero ese cuerpo tuyo y mío, ese cuerpo de aquellos mártires que fueron quemados vivos y que se convirtió en ceniza, ese cuerpo que tantas veces con dolor pues tenemos que dejar en el cementerio, ciudad dormitorio, y que custodiamos y al que acudimos porque es el cuerpo de alguien querido para nosotros, ese cuerpo volverá a la vida. Eso es la resurrección, pero no en los mismos límites de nuestra vida actual. Hoy en la primera lectura nos vamos a encontrar con un fragmento de la carta de San Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a su querido discípulo Timoteo. Hijo querido lo llama. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz. Te deseo la gracia, que el favor de Dios siempre te acompañe. Te deseo la misericordia, la paciencia de Dios con tu vida y su perdón que te hace nuevo. Te deseo la paz. Y dice San Pablo, doy gracias a Dios a quien sirvo con pura conciencia, porque siempre tengo tu nombre en mis labios cuando rezo. Timoteo tenía que ser para Pablo no solamente ese discípulo querido, sino un gran amigo. Y veía en su vida probablemente pues la humanidad bien forjada de ese hombre que era bueno. ¿Y qué le pide Pablo? Te recuerdo que reavivas el don que recibiste cuando te impuse las manos. Reavivar el don. Hoy es un día para reavivar el don de la gracia en mi vida. Tomar conciencia de lo que soy, como Carlos Luanga y compañeros mártires. Lo que soy, eso quiero ser. De reavivar, de recuperar, de desempolvar esa verdad más profunda de mi ser y que muchas veces pasa desapercibida. Y le dice Pablo, porque tú no has recibido un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, de vitalidad, de ímpetu, de amor y de buen juicio. No te avergüences. Reavivar el don. Un día donde estamos llamados tú y yo a vivir con la mirada puesta en lo más genuino de nuestra fe, la esperanza en la resurrección, que nos hace también relativizar las dificultades de cada día, y que lo hacemos reavivando el don que Dios nos da por medio de la fe, dejándonos guiar a impulsos de ese espíritu que hemos recibido, que es un espíritu de vitalidad, un espíritu de amor, un espíritu de buen juicio. Pues a ti que me escuchas hoy y que utilizas esta herramienta para tu vida de oración, te deseo lo mismo que Pablo deseaba a Timoteo. Te deseo la gracia, el favor, la asistencia, la amistad con Dios, la misericordia, el perdón que nos hace siempre nuevos y la paz de parte de Dios. Que así sea.